Has caído en el horizonte de eventos con John Michael Godier. Música. En el episodio de hoy, John comparte mesa con el profesor Avi Loeb. Avi Loeb ocupa la cátedra Frank Bird Jr. en Ciencias en la Universidad de Harvard, dirige el Departamento de Astronomía de Harvard, fundó la Iniciativa de Agujeros Negros de Harvard y encabeza el Instituto de Teoría y Computación en el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica. Además, preside el Comité Asesor de la Iniciativa Starshot de Avances Científicos, actúa como director científico teórico para todas las iniciativas de la Fundación del Premio Avance, y es presidente de la Junta de Física y Astronomía de la Academia Nacional de Ciencias. Ha escrito 4 libros y más de 700 artículos científicos. Es miembro electo de la Academia Americana de Artes y Ciencias, la Sociedad Americana de Física y la Academia Internacional de Astronáutica. En 2012, la revista Time lo incluyó entre las 25 personas más influyentes en el ámbito espacial. Dr. Avi Loeb, bienvenido de nuevo al programa. Gracias por invitarme. Es un placer enorme. Dr. Loeb, ahora tenemos un nuevo objeto interestelar, el primer 3 Atlas. Por supuesto, hay un montón de misterio a su alrededor, intriga y mucho por descubrir. Mucho que investigar con esta cosa. Pero lo que más me llama la atención, antes de entrar en lo que de verdad me apasiona, que es interceptarlo. Sin embargo, antes de eso, la edad de este objeto, deducida a partir de su velocidad y trayectoria, que es mucho mayor que la de Oumuamua y Borisov, lo que en un marco típico sugiere que es extremadamente antiguo, que este material, sea cual sea su composición, tiene unos 7,000 millones de años. ¿Estás de acuerdo con esa lectura de la velocidad de este objeto? Bueno, publiqué un artículo con mi estudiante de pregrado sobre el tema, y lo que demostramos es que, si proyectas la órbita del primer 3 Atlas, el nuevo objeto interestelar hallado el 1 de julio de 2025, hacia atrás en el tiempo, su camino por la Vía Láctea cubre una variedad de alturas por encima del plano medio de la galaxia, típicas de estrellas antiguas. Así que forma parte del disco grueso estelar. Si sigues retrocediendo en el tiempo durante miles de millones de años, ves que podría provenir de una estrella vieja. No es una medición directa de la edad, solo indica que la velocidad de este objeto encaja con el disco grueso de estrellas en la Vía Láctea. Pero imagina que fue impulsado por otro factor. Por ejemplo, lo mencionamos en el párrafo final de nuestro trabajo con mi estudiante Subcruz Cacaro, cualquier objeto así, si se generó cerca de una estrella, independientemente del proceso que lo expulsara, vendría con una velocidad de eyección inicial. Vale, entonces, cuando dices que la velocidad es elevada y por eso pertenece al disco grueso de estrellas, eso pasa por alto la velocidad de eyección. Si lo lanzaran desde una estrella joven a gran velocidad, parecería idéntico al primero 3 Atlas. Así que, cuando la gente informa a los periodistas sobre este objeto siendo antiguo, asumen que la velocidad de eyección fue mínima en comparación con la que observamos. Por eso, habría heredado una alta velocidad, como las que vemos en estrellas viejas. Pero no mide la edad, y además supone que la eyección fue lenta. Hay que tenerlo presente, y sin olvidar la chance de que no sea un objeto natural, tema que tocaremos después. Claro que sí. Pero volviendo a lo de la edad, solo porque algo se mueva rápido cuestiona la interpretación casi cliché del movimiento de los cuerpos en el cosmos, que, por ir deprisa, como dices, hereda ese impulso, al orbitar por la galaxia durante tanto tiempo, influido por todas las fuerzas gravitatorias, esa velocidad implica antigüedad. Pero no lo hace, porque si estás en un coche de carreras como el de las 500 millas de Indianápolis o algo por el estilo, va rápido, pero es por su propio motor, no por los años que tiene. Seguramente era nuevo de fábrica, ¿verdad? Esa es una forma de verlo. Pero también piensa en un coche con un mecanismo de expulsión que te lanza a ti fuera a toda velocidad. Aunque el vehículo esté parado, ¿cómo sabrías solo por tu velocidad si fue por el lanzamiento o por el movimiento del coche? La única manera de afirmar que es antiguo es suponiendo que la velocidad de eyección desde la estrella original fue muy baja comparada con los 60 km por segundo a los que entró en el sistema solar. Pero no lo sabemos. Podría haber algún proceso dinámico raro, como un sistema binario de estrellas, podría haber algún ejemplo que expulsara algo a velocidades mucho más altas de lo que estamos suponiendo aquí. Claro que sí. De hecho,
Escribí un artículo científico revisado por pares y publicado que propone que la eyección más probable de objetos interestelares se produce a velocidades de este tipo. El mecanismo es bastante sencillo. Las estrellas más habituales son las enanas. Tienen aproximadamente 1/10 parte de la masa del Sol y un tamaño que equivale a 1/10 parte del diámetro solar. Eso implica que son extremadamente densas, ya que la densidad media de una estrella se calcula dividiendo la masa por su volumen. El volumen crece con el cubo del tamaño. Como el radio es solo 1/10 parte del Sol, la densidad de estas estrellas comunes resulta 100 veces superior a la densidad media del Sol. Y casualmente, la densidad del Sol está justo por debajo de la de la roca. Si acercas la Tierra al Sol, la marea gravitatoria solar no logrará desintegrarla antes de que se acerque demasiado. Pero si la aproximas a una estrella enana, típica de las más frecuentes, su gran densidad provocará que, al llegar cerca de la superficie, la fuerza de la marea supere la gravedad propia del planeta. En ese momento, la Tierra se estiraría como un espagueti. Se convertiría en un chorro de roca fundida. Mitad de la masa de ese chorro de tierra espaguetificada acabaría inyectada al espacio interestelar. Esto se conoce como evento de disrupción Tidal. Así, la mitad de la masa desintegrada por este proceso saldría disparada al vacío interestelar. Cuando me di cuenta de que este proceso era posible, calculé de inmediato la velocidad de eyección esperada. Resulta que, si consideras una estrella enana común y un planeta como la Tierra que se desintegra cerca de ella, la mitad de su masa se expulsaría, adivina qué, 60 km por segundo, precisamente esa cifra. Escribí ese paper en relación con un meteorito interestelar detectado por satélites del gobierno de Estados Unidos en 2014. Ese objeto tenía unos 60 km/s respecto al reposo estándar local de la galaxia Vía Láctea. Buscaba un proceso natural que explicara esa velocidad tan elevada, y este escenario encaja perfectamente porque involucra las estrellas más corrientes, y solo hace falta enviar material rocoso cerca de la estrella. ¿Cómo lograrlo? Pues, si existe un planeta gigante como Júpiter que empuja gravitacionalmente a la roca hacia la estrella, es factible. Hay un mecanismo que eleva la excentricidad de un planeta interior gracias a la presencia de un gigante exterior en su órbita. Eso acercaría planetas de masa terrestre a estrellas enanas, generando rocas interestelares que viajan a 60 km por segundo, ¿y qué dirían los astrónomos? Si avistan una roca así a 60 km por segundo, pensarían que proviene del disco grueso, que debe ser muy antigua. Error, puede ser reciente y haber sido lanzada a esa velocidad. Hay que examinar el material de verdad, y lo veremos en un rato. Pero quiero plantear una pregunta un poco rara. Sabemos de estrellas con movimientos propios altísimos, relativistas, estrellas que se mueven a toda velocidad por interacciones con agujeros negros supermasivos que las catapultan a velocidades extremas. ¿Cuál es el límite superior que imaginas para la velocidad de un objeto interestelar? ¿Podríamos detectar uno muchísimo más rápido? Sí, por supuesto. Que el ya veloz de Atlas. Aquí también publiqué 2 artículos científicos sobre estrellas que rozan la velocidad de la luz al acercarse a 2 agujeros negros supermasivos. Cada galaxia tiene uno en su núcleo, y cuando las galaxias se fusionan, algo frecuente, así crecen en masa, ocurre eso. Cada cierto tiempo, que es una fracción considerable de la edad del universo, hay una fusión. La Vía Láctea se unirá a Andrómeda, nuestra vecina galáctica, en unos pocos miles de millones de años. El caso es que, al colisionar 2 galaxias así, sus agujeros negros centrales se aproximan y forman un par que se estrecha por fricción dinámica con las estrellas y el gas de fondo. Al final, los 2 agujeros podrían juntarse. Las estrellas atrapadas entre ellos saldrían eyectadas a velocidades cercanas a la de la luz si el par está bien apretado. Calculé en 2 papers publicados hace unos 10 años qué esperar de la población de estrellas relativistas en el universo. Esas estrellas escaparán de su galaxia anfitriona y poblarán el medio intergaláctico, el espacio entre galaxias. Hay una población de estrellas que se desplazan hasta casi la velocidad de la luz. Si os podéis imaginar, en este preciso instante, ondas gravitacionales propagándose por el cosmos, provenientes de fusiones de agujeros negros en los núcleos galácticos. Y yo estimé la densidad de estos eventos,
cuantos esperaríamos por unidad de volumen, y llegué a la conclusión de que sería extremadamente complicado hallarlos porque, ya sabéis, detectar una estrella individual resulta arduo aun si brilla con intensidad a distancias intergalácticas. Pero si habitáis en un planeta próximo a una estrella así y salís despedidos junto a ella a velocidades cercanas a la de la luz, eso supondría un periplo espectacular a través del universo, ya que atravesaríais vuestra propia galaxia en apenas decenas de miles de años y luego accederíais al vacío intergaláctico, donde podríais avistar otras galaxias en el trayecto. Ya veis, esa es la forma más impactante que se me ocurre para emprender un viaje próximo a la velocidad de la luz. Construir una nave espacial capaz de alcanzar esa celeridad sería un desafío formidable, pero la naturaleza lo logra con estrellas situadas cerca de sistemas binarios de agujeros negros. Dr. Globe. Lo que se me pasa por la cabeza es algo verdaderamente apocalíptico cuando dos galaxias como Andrómeda y la Vía Láctea se fusionan y sus agujeros negros centrales se aproximan. En un sistema estelar binario muy estrecho, las estrellas pueden sustraerse mutuamente energía. Pueden arrebatarse gases entre sí. Pueden deformarse en elipsoides orientados una hacia la otra. ¿Se puede hacer algo similar con el horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo? Cuando dos de ellos se encuentran próximos, atrayéndose recíprocamente, ¿acaso el horizonte de eventos deja de ser una esfera perfecta? Por supuesto. Se deforma y, al final, los dos horizontes de eventos se fusionan para formar una superficie con un área superior a la suma de las áreas individuales de ambos. El hecho de que las fusiones de agujeros negros generen una superficie total mayor que la suma de las dos originales fue un hallazgo de Stephen Hawking en los años 60. Sobre la base de ese teorema que él desarrolló, Jacob Bekenstein, que era doctorando en Princeton, propuso que quizá los agujeros negros poseen entropía, pues aquello le recordaba el principio de que la entropía siempre crece conforme a la segunda ley de la termodinámica. Su supervisor, John Wheeler, comentó que la hipótesis era lo suficientemente loca como para ser cierta, y entonces Stephen Hawking se enteró de la conjetura de Jacob Bekenstein y replicó que no tenía pies ni cabeza, y que lo demostraría refutándola. Así que se puso a realizar cálculos cuánticos para probar que los agujeros negros carecían de entropía. Pero al obtener los resultados, se dio cuenta de que en realidad sí la tienen. Y de ahí se deduce que también poseen temperatura. Tienen entropía y temperatura, y emiten radiación. Y a medida que pierden masa o energía, se encogen progresivamente y evaporan con mayor rapidez, hasta que estallan y se disipan por completo. Esto se conoce hoy como radiación de Hawking y representa el avance científico más trascendental logrado por Stephen Hawking. Sabed que para agujeros negros astrofísicos, el plazo de evaporación es insignificante. Es muchísimo mayor que la edad del universo. Las únicas que podrían evaporarse en el transcurso de la edad del universo son aquellas con una masa inferior a 3 veces la de Oumuamua. El nuevo objeto interestelar han de tener una masa del orden de unas pocas veces 10 elevado a 14 gramos. Eso equivale a la masa de un asteroide con un diámetro de solo una fracción de kilómetro. Tales agujeros negros, si se originaron en el Big Bang, exhibirían evaporación de Hawking. Por eso, los astrónomos han buscado cualquier señal de radiación procedente de explosiones de agujeros negros. No hemos detectado nada. Sin embargo, es factible que la materia oscura del universo consista en agujeros negros primordiales más masivos que ese umbral. Así, no habrían desaparecido. Persisten, pero siguen evaporándose. De modo que podemos indagar en la radiación que emiten. Para que os hagáis una idea, si hablamos de una temperatura de Hawking similar a la de la superficie solar, nos referimos a un agujero negro con una masa considerable, comparable a la de la Luna. Y la luminosidad que genera uno así ronda los decenas de nanowatts. Es minúscula. Al reducir el tamaño del agujero negro, la luminosidad aumenta, hasta que al fin estalla en un destello de rayos gamma, pero no hemos observado ninguno de esos estallidos, incluso suponiendo que la materia oscura esté compuesta por tales agujeros negros primordiales, no hemos hallado rastro alguno de ellos. Existe un espectro de masas en el rango de los asteroides que aún no ha sido descartado por los datos actuales, así que no se excluye por completo, y por tanto podría ser que la materia oscura se componga de agujeros negros primordiales, y en ese caso, tal vez en el futuro logremos captar su radiación de Hawking.
Sería una de las explicaciones más refinadas para el enigma de la materia oscura, porque aparte de eso, se trata de una partícula o algo por el estilo, o algo que ignoramos por completo. Así que sí, efectivamente, estás en lo cierto en que, en teoría, se trata de una solución bastante sencilla. El lío está en cómo fabricarlas. Lo que hace falta es tenerlas dentro del horizonte del universo en sus inicios. ¿Sabes? El horizonte es la distancia que ha recorrido la luz desde el Big Bang. Así que, si retrocedes en el tiempo, la edad del universo se hace cada vez más pequeña a medida que te acercas al Big Bang. Sí, dentro del volumen ligado a ese horizonte cósmico, la densidad de masa o de energía de la radiación supera un valor crítico, esa zona se colapsaría sobre sí misma para formar un agujero negro. Pero hasta ahora, todas las pruebas sugieren que las inhomogeneidades en el universo primitivo estaban en un nivel de una parte en 100,000, y lo que se requiere aquí es amplificarlas hasta un orden de magnitud de unidad para que se generen agujeros negros primordiales. Producirlos de esa forma no es algo que se logre sin complicaciones. No conviene que sea fácil, porque entonces transformarías toda la masa del universo en esos agujeros negros primordiales, y no observamos nada de eso. Quiero decir, sabemos que el fondo cósmico de microondas dominaba el presupuesto de masa en los primeros momentos del universo. Así que lo ideal es convertir solo una fracción minúscula de la radiación en agujeros negros. Pero entonces surge el dilema del ajuste fino. ¿Cómo organizar un proceso que genere justo la cantidad de materia oscura que necesitamos, sin pasarse y producir de más? Y, la verdad, no es nada sencillo montarlo. No conocemos ningún mecanismo que lo consiga. Por eso, yo defiendo que es más verosímil que la materia oscura sea alguna partícula elemental. Entonces, una partícula masiva de interacción débil, básicamente un WIMP. Bueno, eso ha sido así desde que empecé en astrofísica hace 40 años, la idea predominante era que la materia oscura podría ser una partícula masiva de interacción débil, y en concreto la partícula supersimétrica más ligera. La supersimetría es una simetría novedosa de la naturaleza que se propuso, y la gente pensaba que era muy lógica, se lanzaron un montón de conceptos al respecto que valieron premios, honores y reconocimiento a quienes los idearon, y todo el mundo decía, sí, seguro que existe y la materia oscura es la partícula supersimétrica más ligera, que no puede descomponerse en nada más porque es la más estable al ser la primera. Luego, el gran colisionador de hadrones buscó supersimetría en el rango natural de parámetros y no la halló, ni tampoco detectó materia oscura. No se encontró ninguna partícula que explicara la materia oscura. Y eso es algo esencial sobre la ciencia que hay que captar, da igual lo que diga la opinión mayoritaria del establishment. El establishment se equivoca con frecuencia, y la única forma de aclararlo es recopilando datos que pongan a prueba nuestras hipótesis. Ahora, parece de sentido común, directo, claro, necesitamos datos para verificar ideas, porque el abanico de opciones posibles es mucho mayor que la única realidad que ocurre en la naturaleza. Podría haber tenido $1 trillón en el banco, o 1 billón, o cantidades muy variadas, pero tengo un monto concreto y adapto mi vida a eso. Así que, podría haber sido que la supersimetría existiera en ese rango natural, pero la realidad no siempre respeta esas simetrías. No importa cuántos me gusta reciba una idea en redes sociales o en el núcleo de la ciencia, es la guillotina de los experimentos la que decapita las teorías que no describen la naturaleza, y eso hay que acatarlo. ¿Por qué insisto en que hay que acatarlo? Porque el grueso de la física teórica de partículas, durante los últimos 40 años desde que arranqué en astrofísica, ha apostado fuerte por la teoría de cuerdas, soñando con dimensiones extra y unificando mecánica cuántica y gravedad solo siguiendo las ecuaciones, pero tras 40 años, las matemáticas no han llevado a una teoría única que prediga cosas testeables experimentalmente. Y eso rompe el núcleo de cómo funciona el conocimiento científico, donde probamos ideas con experimentos. Si una idea no se puede probar, no podemos saber si es real o no, y nos quedamos a oscuras. Puedes pasarte 40 años en una idea matemática y presumir de listo, como si fuera gimnasia intelectual. Pero si de verdad quieres desentrañar algo de la naturaleza, has de conectar con los datos experimentales, porque sin ellos, estás haciendo matemáticas, no física. Ya que hablamos de revisar creencias previas y ajustes, me evoca el universo estacionario.
Hubo físicos que dedicaron toda su carrera basado en el modelo de estado estacionario del universo. Y estoy convencido de que figuras como Freud nunca lo abandonaron del todo y siguieron defendiéndolo hasta el final, insistiendo en que, ya sabes, no hubo un Big Bang. Sí. Y ahora está claro que no es así. No, no lo es. Y es fundamental admitir cuando los datos no respaldan tu hipótesis y retirarte de ella. Esa fue la gran equivocación del Vaticano. ¿Sabes? Cuando Galileo miró por su telescopio y dijo, bueno, veo estas lunas alrededor de Júpiter y eso sugiere que no todo gira en torno a la Tierra. El Vaticano respondió, no queremos escucharte. No queremos que el público te oiga. Te pondremos en arresto domiciliario. Si en vez de eso hubieran dicho, vale, eso es lo que afirmas, pero construiremos un telescopio mejor, observaremos el cielo y te demostraremos que estás equivocado. Si hubieran optado por esa táctica de afirmar que creían que errabas y lo probarían con datos más sólidos, habrían corregido el rumbo en un santiamén. En cambio, lo que ocurrió fue que 350 años después de la muerte de Galileo, en 1992, anunciaron que tenía razón. Y eso fue humillante, porque ya habían pasado 20 años desde que los humanos pisaron la Luna. Así que no podían negar la realidad de que, al observar la Tierra, esta orbita alrededor del Sol. Lo ves desde lejos, desde naves espaciales. ¿Y cuál es la moraleja de todo esto? La lección es que, cuando dispones de datos lo bastante fiables, debes replegarte. Y la mejor forma de discernir entre ideas erróneas y acertadas no es mediante discusiones donde alegas que has hecho matemáticas muy elaboradas para respaldarlo o que eres un genio. Eso no impresiona a la naturaleza. ¿Sabes? La Tierra ha girado alrededor del Sol durante 500 millones de años antes de que existiera el Vaticano y siguió haciéndolo después de que éste negara a Galileo. No importa lo que digan las personas en la Tierra. Pueden engañarse a sí mismas. Pueden creerse los más listos del universo mientras ignoran a un vecino que les supera en inteligencia. Pueden descartar esa opción y, ya sabes, se convierte en una profecía autocumplida. Si no buscas pruebas, jamás te demostrarás lo contrario. Y claro, esa fue la estrategia del Vaticano en tiempos de Galileo, pero no es una buena aproximación a largo plazo porque, tarde o temprano, alguien obtendrá más información. Los humanos viajan al espacio y ven que la Tierra orbita el Sol, así que, ¿qué intentas demostrar? Quiero decir, en 1992 tienes que admitir, me equivoqué, Galileo tenía razón. Vale. Así que, en fin, solo estás frenando el ritmo al que la humanidad adquiere conocimiento sobre su entorno físico. ¿Sabes? O tenemos un vecino o no lo tenemos, uno tan inteligente como nosotros o incluso más. Eso no depende de lo que digamos en casa a nuestra familia. Podemos burlarnos de la idea de que hay vecinos. Podemos observar muchas casas en la calle y asegurar que solo albergan microbios, que es más o menos la visión dominante en la astronomía actual. La máxima prioridad es construir el próximo telescopio espacial de nueva generación, el Observatorio de Mundos Habitables, que buscará las huellas moleculares de microbios, y eso costará más de 10,000 millones de dólares. Al mismo tiempo, no se destina ni un ápice de prioridad a financiar la búsqueda de seres inteligentes allá afuera. Y el argumento es que esas casas en la calle cósmica, ya sabes, son solo análogos del sistema Tierra-Sol y debería haber miles de millones de ellas solo en la Vía Láctea. Esas miles de millones de casas solo contienen microbios. No lo sabemos. Es una afirmación extraordinaria suponer que algo como nosotros reside en esas casas, y por eso debemos invertir en buscar microbios porque estos han de ser mucho más comunes. Pero buena suerte si quieres asomarte a la ventana e inspeccionar microbios en las casas vecinas de tu calle. Es una labor endiabladamente complicada. Sin embargo, si hay un vecino, ese vecino podría llamar a tu puerta principal, o podría edificar algo en su jardín trasero que divises desde lejos, o recibirías una pelota de tenis lanzada por un vecino. En todos estos casos, o te llega un paquete al buzón, esa es otra opción. En todos estos supuestos, la señal es inconfundible. Aunque los habitantes inteligentes sean mucho menos numerosos que los microbios en esa calle, en esta calle, te resultará más sencillo detectarlos.
Y lo único que digo es que deberíamos cubrirnos las espaldas. Es más fácil hallar seres inteligentes que microbios. Los microbios podrían ser infinitamente más abundantes. Deberíamos realizar ambas búsquedas con un nivel de financiación similar porque ignoramos de dónde vendrá el hallazgo y hemos de mantener la mente abierta a la chance de descubrir inteligencia más allá de la Tierra, ya que podría estar ahí fuera. Si convertimos en herejía el mero debate de esa posibilidad, solo perpetuaremos nuestra ignorancia, pero eso no significa nada para nuestro CEO. Seguirá habiendo un entorno escéptico. Mi respuesta en 1992 al perdón del Vaticano a Galileo fue: lleváis un siglo manejando telescopios astronómicos serios y experimentos. El Papa tiene 2 cúpulas de observatorio en su palacio en Castel Gandolfo, ¿y ahora os ponéis con esto? Uno pensaría, sí, claro. O sea, uno creería que habrían sido un poco más rápidos con las disculpas, pero no es solo eso lo que me inquieta. Estoy observando la ciencia y me preocupa de verdad que haya tanta oposición a salirse de lo convencional, a explorar caminos no trillados. Lo menciono en relación con la búsqueda de vida inteligente más allá de la Tierra porque, verás, cuando estudiantes jóvenes, científicos noveles, ven cómo reaccionan los miembros veteranos de la comunidad académica ante un debate sobre este tema, les da pánico aventurarse por ahí por miedo a que les cierren puertas laborales. Y eso frena la innovación científica. Es la fórmula perfecta para perpetuar nuestra ignorancia. El público se interesa mucho por esta cuestión. Cambiaría el destino de la humanidad si hallamos otra civilización igual de inteligente o más que la nuestra, porque quizás dominen una física superior. De paso, nos daría un atajo para unir la mecánica cuántica y la gravedad. A lo mejor ellos ya tienen la solución. Podría parecer trampa en un examen si la descubrimos sin haberla resuelto por nosotros mismos. Pero si nos ahorra un montón de tiempo, fíjate, solo llevamos un siglo de ciencia moderna y tecnologías desde el hallazgo de la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad. Ellos podrían haber tenido mucho más tiempo. O cerebros más grandes que les permitan avanzar a mayor velocidad que nosotros. En fin, sería una chance enorme para evolucionar, y detectarlos podría unirnos a todos, porque nos daríamos cuenta de que, como humanidad, vamos en el mismo barco, la Tierra, y hay alguien más ahí fuera, así que no tiene sentido pelearnos o matarnos por parcelas en este planeta cuando hay tanto espacio interestelar disponible. Somos realmente cortos de miras, ¿sabes? Es como niños peleándose en un arenero hasta que llega un adulto y paran, dándose cuenta de que hay un mundo más allá de esa caja de arena por la que discuten, y eso podría ser el inicio de la siguiente etapa en la evolución humana. Lo veo como algo vital. Así que, igual que la apuesta que lanzó Blaise Pascal, el matemático y filósofo, al decir que no sabemos si Dios existe, pero las consecuencias serían inmensas si lo hace, y por tanto hay que barajar esa opción, yo digo lo mismo de los extraterrestres. Las repercusiones serían colosales. No podemos ignorar esa hipótesis sin recopilar evidencias, sin aplicar el método científico. Y ojo, que este método se le escapa no solo a algunos del público, sino a profesionales de la ciencia en activo, lo pasan por alto. Prohíben charlas sobre ciertos temas. El método científico consiste en permitir todas las interrogantes. Puedes plantear lo que quieras, imaginar cualquier escenario. Pero para decidir si se ajusta a la realidad, hay que obtener datos y descartarlo o confirmarlo. Es como actúa un detective. Así que necesitas datos experimentales. Mejor formular preguntas que se puedan probar en un laboratorio. Si dedicas 40 años a malabarismos matemáticos sin tocar experimentos, no estás siguiendo el método de verdad. Quieres verificar si vas por buen camino. Es como guiar un rebaño de gente por una senda y asegurarles que es la correcta. Pero si al final es un error, porque la naturaleza no tiene nada que ver con tu propuesta, arrastras a todo el grupo por el camino equivocado. En cambio, si dejas que algunos exploren rutas alternativas, senderos no pisados, podrían dar con el que resuelve cómo integrar la mecánica cuántica y la gravedad. Por eso, en ciencia, no hay que restringir las preguntas ni las hipótesis en general. Hay que priorizar las que se puedan validar con pruebas. El método se trata de identificar la opción acertada mediante datos. Y eso exige invertir tiempo y recursos en buscarlos.
No puedes alegar que es una afirmación extraordinaria suponer algo como nosotros y luego destinar 0 fondos federales a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. No tiene lógica, porque no das pie a refutarla. Entonces, ¿cómo pretendes? ¿Sabes cómo puedes estar seguro si no has buscado pruebas? ¿De qué modo afirmas que es algo extraordinario? No lo sabes porque no has invertido recursos en ello. Así que hagamos lo siguiente, destinemos la misma cantidad de fondos a la búsqueda de microbios y a la detección de inteligencia extraterrestre. Y solo después de 10 o 20 años podremos opinar con base. Si al final no hallamos nada, no estaremos en una posición peor que esos científicos que defienden la supersimetría o que la materia oscura es la partícula supersimétrica más ligera. Resulta que se equivocaron. Gastamos el dinero, no lo encontramos. Nadie les echa la culpa. Así funciona la ciencia, ¿sabes? Pero declarar que es una afirmación extraordinaria suponer que hay algo como nosotros o superior ahí fuera, sin financiar su estudio, me parece anticientífico. El verdadero inconveniente radica en un sesgo claro, y lo vemos desde 1993, cuando la NASA contó brevemente con presupuesto para investigaciones SETI, enfocadas en señales de radio de inteligencia alienígena en algún rincón del cosmos. Pero se politizó, un congresista lo canceló todo, hablando de marcianos verdes y tonterías por el estilo, de cómo era un despilfarro. Yo conozco esa historia, sí, pero es totalmente irrelevante porque han pasado décadas desde entonces. Mi argumento es sencillo, buscar señales de radio equivale a decir, vale, en esta calle cósmica podría haber vecinos, así que me quedo esperando una llamada de alguno. Eres un observador pasivo, aguardando un mensaje por radio. Como si esperaras un timbrazo en casa, pero nadie te llama mientras tanto. En mi calle, por ejemplo, hace 20 años que vivo aquí y nadie me ha telefoneado. Los veo al pasear y les saludo, pero no me llaman porque estamos demasiado cerca. En cambio, un enfoque radicalmente distinto es buscar, digamos, una pelota de tenis que salte del jardín de un vecino. Esas sí las encuentro. Ayer mismo di con una en mi patio trasero, proveniente de al lado. No todo lo que cae en mi terreno es de material rocoso. De vez en cuando aparece una pelota de tenis, y no está hecha de piedra. Vale. Ahora, ¿cuál es la realidad con los objetos que penetran en el sistema solar, nuestro vecindario estelar? Pues que cada vez que detectamos un objeto interestelar llegado de más allá, los especialistas en asteroides o cometas insisten en que ha de ser un cometa. Toma, o Oumuamua, el primer objeto interestelar, no se vio gas ni polvo a su alrededor, como ocurre en la cabellera o cola de un cometa. Absolutamente nada. Ahora los expertos lo etiquetan como un cometa oscuro, lo que implica que tiene una cola cometaria, solo que invisible. Para contextualizar, este objeto descubierto en 2017 tuvo que desprenderse de un 10% de su masa para explicar la aceleración no gravitacional que se midió. Un 10% de su masa, no un pellizco insignificante. Y afirman que ese 10% es invisible, pese a que el objeto en sí era visible. Me siento como el niño del cuento de Hans Christian Andersen gritando que el emperador va desnudo. Yo no veo ropa alguna. Y los adultos responden, no, la ropa es invisible. Y eso es la visión dominante. ¿Te lo puedes creer? El consenso científico sostiene que existe algo invisible que lo convierte en un cometa, un objeto convencional y visible. Es como decir que un elefante es una cebra sin rayas. Dirías, bueno, las rayas definen a una cebra. Veo un animal sin ellas. Lo llamo cebra sin rayas. ¿Por qué engaña eso? Porque es engañoso, por una razón básica. El 2 de enero de 2025, este año, se avistó un objeto cercano a la Tierra, clasificado por el Centro de Planetas Menores como un asteroide terrestre, una roca. Pero al día siguiente se dieron cuenta de que su órbita coincidía con la del Tesla Roadster lanzado por SpaceX en 2018. Lo retiraron de inmediato del catálogo. ¿Por qué? Porque sabían de la existencia del coche Tesla. No era una roca, era un vehículo. Mi idea es, imagina que Elon Musk no es el emprendedor espacial más exitoso desde el Big Bang hace 800 millones de años y que hay coches interestelares.
En ese escenario, ignoraríamos que no es una roca, ya que no conocemos la trayectoria de lanzamiento de ese coche alienígena. Así que lo tildaríamos de cometa sin cola visible o de simple roca. Los astrónomos lo dirían sin dudar. Pero lo que defiendo es que necesitamos más información para determinar la verdadera naturaleza de un objeto. Hace un mes propuse una nueva escala, ahora llamada escala Lobe. De hecho, ya hay un artículo al respecto. En el archivo de astrofísica, donde el 0 representa un objeto interestelar natural en el que podemos observar la cola cometaria o inferir con certeza que se trata de una roca helada por alguna otra razón. Y el 10 en esa escala indica un objeto claramente tecnológico que podemos detectar porque maniobra, emite un mensaje o genera luces artificiales. Cuenta con una fuente de luz propia. No se limita a reflejar la luz solar. Además, he definido todos los valores intermedios en esta escala entre el 0 y el 10. Propuse que Oumuamua, el objeto del que hablaba, tenga un rango de 4, y lo mismo aplica a 3 y diagonal Atlas, también con un rango de 4. Una vez que detectemos una firma tecnológica evidente, ascenderá en la escala, pero si encontramos una firma natural clara, descenderá. La ciencia es un proceso de aprendizaje y ajustaría mi valoración según los datos disponibles. Por supuesto, podríamos obtener más información sobre este nuevo objeto interestelar, 3 y diagonal Atlas, hallado en julio de 2025 por un telescopio de medio metro en Chile llamado Atlas, que, por cierto, se encuentra cerca del Observatorio Rubin, inaugurado en junio de 2025. El equipo del Rubin logró identificar este nuevo objeto, 3 y diagonal Atlas, en las semanas previas al anuncio oficial del descubrimiento. Así, este telescopio modesto superó al Rubin, que tiene un diámetro de 8,4 metros y una cámara de 3,2 gigapíxeles, destinado a cartografiar el cielo austral cada 4 noches, y según las previsiones, capaz de detectar un objeto interestelar cada pocos meses. Esto inaugura una etapa inédita en la que contaremos con numerosos objetos interestelares, quizás varias docenas en la próxima década. Entonces, podremos plantearnos qué rango ocupa cada uno en la escala Lobe, del 0 al 10. Si alguno resulta ser tecnológico, tendría una relevancia enorme, ya que si se trata de un dispositivo operativo, surge la duda de si representa una amenaza para la Tierra, dado que solemos discutir riesgos existenciales como la inteligencia artificial, el cambio climático global o el impacto de un asteroide. Rara vez mencionamos la tecnología alienígena, que difiere radicalmente de un asteroide, pues la Oficina de Defensa Planetaria de la NASA vigila los objetos que se aproximan a la Tierra, y conociendo su trayectoria y parámetros orbitales, calcula si colisionarán pronto, todo ello bajo las leyes de la gravedad. En cambio, un objeto tecnológico podría maniobrar, no solo seguir la gravedad, y cumplir alguna misión específica. La defensa ante eso sería totalmente distinta, y la verdad, no anticipo acciones inmediatas hasta tener pruebas claras de un objeto tecnológico con rango 10 en la escala Lobe. En ese momento, sería una alerta máxima y crearíamos de inmediato una organización internacional con representantes de todos los países, porque los alienígenas no se preocupan por nuestras divisiones territoriales y lo que ocurra en un lugar de la Tierra podría repetirse pronto en otro. Toda la humanidad debería unirse. Ningún país o nación debería aprovechar este contacto para dañar a otra. Con todos los datos recopilados mediante telescopios y activos espaciales disponibles, incluso reorientando los destinados a la seguridad nacional para observar el objeto tecnológico que nos visita, los responsables políticos decidirán cómo reaccionar. No se puede planificar de antemano sin conocer los pormenores, pues nuestra imaginación tecnológica está limitada por nuestra experiencia. Como mencioné, lo que provenga de otra estrella cambia las reglas del juego por completo. Podría implicar tecnologías inimaginables, ni siquiera soñadas por los guionistas de ciencia ficción de Hollywood, ya que trasciende nuestra ciencia y tecnología actual. Tendremos que actuar según las características y las intenciones del visitante. Estoy convencido de que esto transformaría el destino de la humanidad, porque tras un encuentro así, surgirían interrogantes sobre futuros contactos y quizás debamos desplegar una red de naves espaciales en el sistema solar para monitorearlo y alertar a la Tierra ante cualquier objeto tecnológico en ruta. Podríamos elaborar una política de intercepción para casos de amenaza inminente, decidiendo si recurrir a armas nucleares o siempre recibir con los brazos abiertos a quien nos visite.
Es como tener a alguien en el jardín trasero y debatir con la familia qué hacer al respecto. No es comparable a recibir una señal de radio o una llamada telefónica, sobre todo si se trata de una señal de radio proveniente de una fuente. Eso está a miles de años luz de distancia, por lo que disponemos de mucho margen para plantearnos qué hacer al respecto. No hay motivo para alarmarnos por un peligro inminente. Sin embargo, si se trata de un visitante en nuestro propio patio trasero, ese intruso podría entrar por la puerta principal. Tendrías que tomar una decisión de inmediato sobre cómo actuar. Y esa es una circunstancia totalmente distinta. Todo esto viene a explicar que lo que hacía la comunidad SETI en el pasado, es decir, esperar una llamada telefónica o intentar captar una señal de radio, difiere enormemente de lo que ahora es posible: detectar objetos interestelares y examinar si alguno de ellos tiene origen tecnológico. Porque si resulta que uno de ellos lo es, ya sabes, eso alteraría por completo nuestra visión del espacio. Modificaría nuestras ambiciones espaciales. Podríamos optar por explorar otras estrellas. Lo cambiaría todo. Transformaría, por ejemplo, si este nuevo objeto 3I/Atlas, cuando se acerque más al Sol el 29 de octubre de 2025, realiza maniobras y aprovecha una asistencia gravitatoria del Sol, como suelen hacer nuestras naves espaciales. En ese escenario, si busca frenar, lo haría de forma más eficiente cerca del Sol. Por cierto, no podremos observarlo porque la Tierra estará en el lado opuesto a este objeto 3I/Atlas en ese momento de máxima aproximación al Sol el 29 de octubre. Pero si no lo vemos venir desde el otro lado como anticipamos, el mercado bursátil podría desplomarse. Déjame plantearte esto antes de entrar en detalles sobre 3I/Atlas y cómo podemos rastrearlo cuando esté detrás del Sol desde la perspectiva terrestre, aunque contamos con otras sondas en el espacio. Pero antes de eso, ¿cuáles son las repercusiones estadísticas de activar el telescopio Vera Rubin y llevar a cabo sus muestreos, que promete capturar numerosos objetos interestelares para tener una población sólida que analizar en los próximos años? Pero, ¿qué pasa si, ya sabes, en la época del paso de Oumuamua hubo un montón de hipótesis circulando y hablamos de varias en programas anteriores, pero dado que era el primero que avistábamos y resultaba tan peculiar, como tú mismo destacaste? Era extraño, pero deberíamos ver muchos más como ese. ¿Qué implicaría si el telescopio Vera Rubin no detecta ningún otro objeto similar a Oumuamua, con ese conjunto tan inusual de rasgos? ¿Qué significaría eso? ¿Por qué lo vimos solo una vez? Claro, para objetos naturales, puedes aplicar las estadísticas y decir, bien, observé el cielo con esta sensibilidad durante una década. Encontré uno. Así que es probable que hallara más del mismo tipo en las décadas venideras. Es pura estadística elemental. No garantiza que los encuentres con certeza, pero si dispones de un instrumento con mayor sensibilidad para abarcar un volumen mayor, el número de objetos detectados crecerá en proporción al volumen explorado para trayectorias aleatorias. No hay escapatoria a eso. El observatorio Rubin es mucho más potente que el telescopio Pan-STARRS que descubrió Oumuamua. Y si, con su mayor sensibilidad y volumen de muestreo, no localiza objetos parecidos a Oumuamua, eso haría que Oumuamua pareciera aún más excepcional de lo que ya era. Solo diré que rotaba o daba tumbos cada 8 horas y la cantidad de luz solar que reflejaba variaba hasta por un factor de 10 durante ese movimiento. Existe un estudio detallado que intentaba modelar la forma de Oumuamua. Y el modelo que mejor encajaba, con un 92% de confianza, era el de un objeto en forma de tortita, como un disco plano. No era solo raro por su aceleración no gravitatoria, sino también por su silueta. Y solo digo, cuando algo parece extraño, reconozcámoslo. No digamos que tiene una cola cometaria invisible porque está hecha de hidrógeno o nitrógeno. Nunca hemos avistado icebergs de hidrógeno o nitrógeno. Si el primer objeto interestelar que vemos se comporta de manera tan atípica, debe de ser algo habitual. Mi argumento es que mantengamos la curiosidad viva, en lugar de barrer todas las rarezas bajo la alfombra del pensamiento convencional. Y, para mi sorpresa, algunos expertos, sobre todo en la comunidad SETI, se oponen con vehemencia a considerar que Oumuamua o 3I/Atlas puedan ser otra cosa que un cometa o un asteroide, rechazan furiosamente debatir esa opción.
Insisten en que lo único que deberíamos hacer para buscar civilizaciones inteligentes es rastrear señales electromagnéticas lejanas. Simplemente no lo comprendo, porque quienes investigan la materia oscura, ya sabes, proponen diversas teorías sobre qué es. Mencionamos dos, una eran partículas masivas de interacción débil, y otra, agujeros negros primordiales. Nunca he visto que sabes, asistí a un montón de congresos sobre la esencia de la materia oscura. Jamás oí a ese grupo que defiende los agujeros negros primordiales protestando porque no querían oír nada. No exigían que se excluyeran charlas en sus eventos sobre la idea de que la materia oscura consista en partículas masivas de interacción débil. Nunca pasó eso. En cambio, la comunidad SETI estableció como norma evitar hablar de objetos cercanos a la Tierra en sus conferencias. Hay fenómenos anómalos no identificados que son objetos desconocidos. Ignoramos su origen. Ese tema está prohibido en los encuentros SETI. Bueno, ¿crees que existe un temor profundo ontológico o un pánico ante el shock ontológico al descubrir que una civilización extraterrestre estaba más cerca de lo imaginable? La gente suele sacar estadísticas de todo tipo y argumentar, vaya, ¿cuáles son las probabilidades de que haya una justo al lado o algo así? Pero no conocemos las normas. No sabemos qué hacen exactamente los alienígenas y no lo sabríamos. Sí. Exacto. Quiero decir, de verdad. Así que, permíteme explicarlo con el ejemplo de Tres y Atlas. Vale. Cuando se descubrió y anunció Tres y Atlas, esa noche en concreto tuve que levantarme a las 2 de la madrugada porque iba a intervenir en Coast to Coast, y uno de los oyentes me mandó un correo sobre ese objeto. En cuanto supe de su brillo, calculé cuán grande tendría que ser si fuera un cuerpo sólido, y llegué a que precisaría medir 20 kilómetros de diámetro para reflejar suficiente luz solar con un coeficiente de albedo típico del 5%, como el que se ve en rocas o asteroides. Y 20 kilómetros es colosal. Supera el tamaño de la isla de Manhattan. Es el doble del asteroide que acabó con los dinosaurios no aviares hace 66 millones de años. Y sabes que debería haber unos 100,000 objetos como Oumuamua. Sí, Oumuamua y Tres y Atlas son ambos rocas, y nos guiamos por lo que hallamos en el cinturón principal de asteroides en nuestro sistema solar, esperarías 100,000 objetos como Oumuamua por cada uno de 20 kilómetros de diámetro como Tres y Atlas. Y no hemos detectado 100,000 Oumuamuas antes de ver Tres y Atlas. Solo hubo Oumuamua, luego Borisov y ahora Tres y Atlas. Punto. Eso me dejó perplejo. El 4 de julio, solo unos días después, mi esposa insistió en que nos fuéramos de vacaciones. Yo, por supuesto, no pude desconectar porque redacté un artículo señalando que no era solo el enigma numérico. También, si computas cuánta materia rocosa debería haber en el espacio interestelar por unidad de volumen y luego la concentras toda en rocas de 20 kilómetros de tamaño. Imagina que todo el material rocoso interestelar se organiza en bloques de 20 kilómetros, entonces, deberías toparte con uno de esos cada decenas de miles de años en el sistema solar interior. Y hemos escaneado el cielo solo durante una década y ya hemos encontrado 3 como Tres y Atlas. Así que no puede ser una roca de 20 kilómetros. No hay suficiente material rocoso en el espacio interestelar para que nos llegue uno por década. Hablo de una discrepancia de órdenes de magnitud, no de un factor 2. Sí. No, serían siglos. Solo avistarías algo tan grande cada milenios, ya sabes, 10 milenios. El último objeto así habría pasado antes de que los humanos registraran su historia. Como hace 10,000 años. Eso suponiendo el escenario optimista de empaquetar todo el material rocoso en tales cuerpos. Así que dije que no tiene lógica. Por eso, una de las opciones que propuse en mi artículo fue afirmar que en realidad el núcleo de ese objeto es mucho más pequeño, menos de 1 kilómetro, y está envuelto en una nube de polvo que refleja la luz solar. Lo que vemos es principalmente la luz rebotada por esa nube de polvo, igual que ocurre con los cometas. Y rematé con una frase final. La alternativa es que este objeto se dirigiera al sistema solar interior de forma intencionada.
El editor me contestó que publicarían mi trabajo siempre y cuando eliminara esa última oración. Y pensé, increíble, ¿verdad? Que solo una frase en un artículo altere tanto al editor como para rechazar mi publicación a menos que quite la opción de que sea tecnológico y apunte deliberadamente al sistema solar interior. Pero, ya ves, el rebelde que soy por esa vivencia decidí escribir un artículo completo sobre la chance de que sea tecnológico. Al final, no fue una sola frase, sino un paper entero que salió después con mis colegas Adam Ibert y Adam Crow de la Iniciativa para Estudios Interestelares. En ese paper, además del razonamiento de que el objeto no puede ser tan grande y que, si no es un cometa, podría ser tecnológico porque se encaminó al sistema solar interior, su entrada ahí no tiene relación con el reservorio de material rocoso interestelar, resulta que la trayectoria de TRES y Atlas está muy afinada, totalmente en línea con esta idea. De hecho, se sitúa en el plano de las órbitas planetarias en torno al Sol, se ajusta en menos de 5 grados. Existe una ilustración que representa en 3 dimensiones la ruta de TRES y diagonal Atlas, y lo que se observa es un objeto que llega desde una distancia enorme, alineándose perfectamente con los planetas. La probabilidad de que esto ocurra por puro azar es de 1 entre 500, pero imagina que piensas, bueno, los milagros pasan de vez en cuando, cosas improbables suceden, y aceptas que esa trayectoria no está planeada, sino que coincide por casualidad con el plano planetario. Sin embargo, puedes ajustar el momento de llegada. Resulta que el tiempo de arribada en esta ruta también está finamente calibrado. Solo hay que examinar las órbitas de Marte, Venus y Júpiter alrededor del Sol. Esos planetas giran una y otra vez en sus trayectorias. Este objeto, TRES y diagonal Atlas, se acerca mucho a los 3. La posibilidad de que eso pase con un tiempo de llegada aleatorio es de 1 en 20.000, así que dije, vaya, espera un segundo. ¿Podría esta ruta indicar un diseño pensado para rozar estos planetas y, por poner un ejemplo, soltar sondas pequeñas que los exploren o realicen una misión de reconocimiento? La segunda idea que se me ocurrió es fantástica, pasará cerca de Marte. Contamos con algunas sondas orbitales y naves espaciales por allí que podrían observarlo. Hay una cámara de medio metro llamada HiRISE que podría capturarlo, y de hecho, ayer mismo contacté con el equipo de investigación de esa cámara para animarlos a que miren TRES y diagonal Atlas cuando se acerque a Marte el 3 de octubre de 2025. El 16 de marzo de 2026, TRES y diagonal Atlas pasará cerca de Júpiter. Y existe una nave llamada Juno, lanzada en 2011, que estaba destinada a estrellarse contra Júpiter a mediados de septiembre de 2025. Por eso escribí un artículo proponiendo que no la hagamos chocar, sino que la desviemos para que se cruce con la ruta de TRES y diagonal Atlas y pueda aproximarse, quizás interceptarla o solo acercarse, según la cantidad de combustible disponible. En el artículo calculamos que tan cerca podría llegar a la trayectoria de TRES y diagonal Atlas a mediados de marzo de 2026, dependiendo del fuel que le quede. Incluso con solo el 10% del combustible inicial, podría colocarse a 25 millones de kilómetros de TRES y diagonal Atlas. Si conservara el depósito original de combustible, habría podido interceptarlo directamente. Bueno, realizaste un cálculo basado en su consumo de fuel y obtuviste una estimación, ¿verdad? De hecho, tiene una cantidad considerable de combustible restante, ¿no? Hablé también con el equipo de Juno y les pedí que calcularan cuánto fuel les queda. Pero solo un día después de enviar mi artículo para publicación, recibí una llamada de la congresista Anna Paulina Luna, que quería una actualización sobre TRES y/diagonal Atlas de mi parte, y le mencioné este trabajo. Ella se ofreció voluntariamente a escribir una carta al director de la NASA instándolos a explorar la opción de usar Juno para investigar TRES y/diagonal Atlas, y le estoy realmente agradecido por su iniciativa. En general, este objeto TRES y/diagonal Atlas lo clasifican los expertos en cometas como un cometa. Procede de la zona del centro de la galaxia Vía Láctea, que está repleta de estrellas, y eso podría ser una explicación lógica para venir de allí si no quieres ser detectado pronto. Por eso solo lo descubrimos en julio de 2025. Además, sigue una órbita retrógrada, lo que implica que si libera alguna sonda pequeña, estas se moverían en dirección contraria al giro del planeta. Así podrían encontrarse fácilmente con un planeta en su camino alrededor del Sol, sin necesidad de perseguirlo.
Por tanto, una órbita retrógrada alineada con el plano de los planetas en torno al Sol es lo más extraño que identifiqué en este objeto. Ahora, sobre si se trata realmente de un cometa, en primer lugar, varios equipos intentaron captar la firma de gases a su alrededor y no hallaron huellas espectrales de moléculas basadas en carbono ni átomos de oxígeno, que suelen aparecer cerca de los cometas. Luego, la imagen más nítida obtenida fue con el telescopio espacial Hubble. En ella, vemos un brillo relativamente concentrado alrededor de 3/diagonal Atlas que se extiende hasta 10,000 kilómetros, y parece una coma, típica de los cometas, pero va delante del objeto. No hay rastro de cola cometaria detrás. El espectro de este objeto, 3/diagonal Atlas, está enrojecido. Observamos luz solar reflejada que se tiñe de rojo. Claro, para obtener ese enrojecimiento del polvo que sale de un cometa, necesitas partículas de polvo del tamaño aproximado de la longitud de onda de la luz solar reflejada o enrojecida. Pero si son de fracciones de micrón, como medio micrón, la longitud de onda de la luz visible, entonces la presión de la radiación solar las impulsaría en un día. Lo calculé, deberían formar una estela detrás de 3/diagonal Atlas, y por eso deberíamos ver una cola, como las que a menudo rodean a los cometas. Pero no la vemos. No hay cola, ni una cola brillante de partículas de polvo. Existen ciertas fuentes que provocan un efecto de ocultación detrás del objeto. Y surge la duda de por qué ocurre eso. Otro enigma aparece en el artículo de análisis de la imagen del Hubble. En la figura 3 hay un gráfico que ilustra el perfil de brillo alrededor del núcleo, proyectado en el cielo. Lo que se observa es que el brillo disminuye de forma inversa al cubo de la separación angular respecto al núcleo. Esto representa un declive mucho más pronunciado, un perfil de brillo sensiblemente más empinado que el habitual en cometas. Normalmente, se detecta una caída inversa a la separación angular, lo cual se explica fácilmente si hay un flujo constante de polvo saliendo de un cometa, la densidad del polvo decrece inversamente al cuadrado de la distancia, y en proyección, el brillo aparenta descender inversamente con la distancia. Así es lo que comúnmente se ve en cometas. En este caso, era inverso al cubo de la separación angular. Eso implica que, en el espacio real, el brillo cae inversamente a la cuarta potencia de la distancia. ¿Cómo se logra algo así? Pues bien, si dispones de un flujo de polvo cuya densidad baja inversamente al cuadrado de la distancia, y cuentas con una fuente central de luz donde el flujo decrece como 1 sobre el cuadrado de la distancia. La unión de ambos factores, si el polvo en flujo dispersa la luz emitida por la fuente central, resulta en una caída inversa a la cuarta potencia de la distancia. Entonces, ¿está 3 y Atlas produciendo su propia luz o refleja la luz solar? Esa es una cuestión que abordo en mi próximo trabajo. ¿Sabes? Son interrogantes fascinantes. Hay una irregularidad en el perfil de brillo de este objeto. Hay una irregularidad en la trayectoria tan precisa de este objeto. Hay una irregularidad en la ausencia de una cola cometaria detrás de él. Solo digo que sigamos observándolo, porque si se trata de un cometa, se calentaría al aproximarse al Sol y deberíamos verlo expulsando volátiles, partículas de polvo, gas, y desarrollaríamos una impresionante cola cometaria detrás. Pero si es otra cosa, no observaríamos eso. Por tanto, no deberíamos declarar apresuradamente que es un cometa como los que conocemos en el sistema solar. Eso ocurrió con 2/diagonal Borisov, que se asemejaba mucho a los cometas familiares. Este no se parece a 2/diagonal Borisov a una distancia similar del Sol, aproximadamente. Así que mantengamos la vigilancia y determinemos si es un 0 en la escala de lo hubo tal vez un 10 en esa escala. Con este objeto, tengo dos dudas, y la primera es, pasa relativamente cerca de 3 planetas en el sistema estelar, pero si hubiera sido lanzado antes desde un ángulo distinto, podría haber aprovechado algo como el gran recorrido de los años 70 y 80, donde, viniendo desde fuera del sistema solar, podías acercarte mucho a varios planetas interiores, y con los exteriores alineados, si viajas a estas velocidades y usas asistencias gravitatorias entre planetas, podrías haber visitado mucho más que 3. ¿Por qué no llegó antes? Bueno, quizás sí lo hizo. El asunto es que solo en la última década hemos tenido la capacidad de escudriñar el cielo.
Por eso todos los objetos interestelares se han detectado en los últimos 10 años. Y claro, no puede ser un suceso que ocurra solo ahora. Podría haber pasado antes, pero sin monitorear el cielo con el equipo actual, sin los ordenadores que procesan los datos como los de hoy, nos lo habríamos perdido. Ya sabes, el momento también podría indicar un interés de una civilización alienígena en nosotros, porque llevamos un siglo emitiendo señales de nuestra existencia sin precauciones. Y para ahora, nuestras emisiones han llegado a 100 años luz. Si preguntas cuándo entró 3/diagonal Atlas en los confines de la nube de Oort, el límite exterior del sistema solar, a 100,000 veces la distancia Tierra-Sol, eso fue hace 8,000 años, según la velocidad medida de 3/diagonal Atlas. Así que ingresó en los bordes del sistema solar hace 8,000 años. Ese fue el inicio de la documentación histórica por parte de los humanos. Y eso suponiendo que vino de muy lejos. Si por casualidad se originó a 1000 veces la distancia Tierra-Sol, habría tardado 80 años. Desde 100 veces esa distancia, solo 8 años. Todo depende del punto de partida del viaje. Y por supuesto, si es un objeto natural, si es un cometa, como comentamos antes, podría haber iniciado el trayecto hace 7 o 10 mil millones de años. Solo para comparar, Oumuamua estaba casi en reposo respecto al marco local de referencia de la Vía Láctea, el reposo estándar local, cuando entró en el sistema solar. El sistema solar simplemente chocó con él. Ese fue un hecho inusual. Y con el mismo tipo de estudio que hice con mi estudiante, descubrimos que, si Oumuamua era un objeto natural, ese objeto llegó desde una estrella, así que debió provenir de una estrella muy joven, de apenas 1000 millones de años. El segundo Borisov, que era un cometa interestelar, se situaba más o menos a medio camino entre Oumuamua y 3/diagonal Atlas en cuanto a velocidad, y probablemente surgió de un grupo de estrellas con la misma edad que el Sol, unos 5,000 millones de años. En resumen, tenemos una muestra de 3 velocidades bien distintas entre sí. Para mí, 3/diagonal Atlas es de lejos el más rápido. La cuestión clave es, ¿qué demonios pasa? ¿Por qué ha llegado por esta trayectoria tan peculiar? Porque, en general, los objetos interestelares como Oumuamua o el 2/diagonal Borisov entran en el sistema solar con un ángulo grande respecto al plano de la eclíptica de los planetas. Este, en cambio, ha venido alineado justo con ese plano. Sí, es rarísimo que coincida así con la eclíptica. Aunque solo esté desviado unos pocos grados, como es el caso, no es algo que veas todos los días. Y ahí está. Bueno, uno de cada 500, o de varios cientos. El caso es que no habíamos detectado varios cientos de objetos como 3/diagonal Atlas antes de toparnos con este alineado. Solo encontramos este, que es el que más se mueve, no tiene una cola cometaria, pasa cerca de los 3 planetas interiores y, por eso, digo, vigilémoslo. Prestémosle atención. Creo que es una idea fantástica, porque no se trata solo de Juno, que, ya sabes, está al final de su vida útil. Van a desorbitarla y lanzarla contra Júpiter. Mejor aprovecharla mientras se pueda. Leí la carta de Anna Paulina Luna y pensé, bien hecho, abogando en el Congreso, ¿verdad? Para observarlo, pero también tenemos Marte, y quería saber tu opinión sobre qué podríamos hacer con las sondas que ya están allí, como MRO, para recopilar más datos sobre 3/diagonal Atlas. Sí. MRO lleva un montón de instrumentos, entre ellos una cámara de medio metro de apertura, la JRISE, y le propuse al equipo que miraran a 3/diagonal Atlas el 3 de octubre, cuando pase cerca de Marte. Ojalá lo hagan. Estaban bastante receptivos, aunque claro, hay complicaciones con la dirección de entrada y porque se mueve a toda prisa, pero van por buen camino. Están considerando centrar los esfuerzos en este objeto en ese momento. Hay que mantener la vista en el balón, como dicen los jugadores de baloncesto. No se trata de lo que se publica en redes sociales, ni del público, ni de conseguir me gustas. Se trata de no perder de vista el balón, 3/diagonal Atlas. Evidentemente, hay que echarle un vistazo. Está ahí mismo. Míralo.
Especialmente cuando tienes un arsenal de instrumentos que están al borde del retiro. Úsalos. Y sospecho que la NASA lo hará, porque suelen actuar así. Para ser justos, ellos mismos admiten que hacen este tipo de cosas. No me extrañaría que reutilizaran estos aparatos o al menos intentaran observarlo. Pero déjame preguntarte algo. Con Juno saliendo de Júpiter con su paquete de instrumentos, ¿qué podríamos medir si nos acercamos lo suficiente? Podríamos registrar partículas energéticas. Medir campos magnéticos. Intentar fotografiar la zona alrededor del objeto, según lo cerca que logremos llegar. En conjunto, sería un gran beneficio para la NASA por el revuelo que genera. Ahí va otro punto importante. Algunos del setio académicos de otros campos criticaban y decían, olvídate de Juno, no mola, no tiene suficiente combustible, no nos dará datos útiles, mejor que siga mirando a Júpiter y punto. Esa actitud tan desdeñosa. Sí, pero solo le quedan como 8 días más para observar Júpiter. Exacto. Pero solo para que veas la mentalidad de algunos, preferirían no mirar. Me parece desconcertante, porque el público está como loco de interés. En los últimos 10 días, 250.000 de personas han leído mis artículos en Medium.com. 250.000, y no son tweets, ¿eh? Hay un montón de entusiasmo. Cada día recibo cientos de correos. Muchos emocionados por observar 3/Atlas. Es una oportunidad increíble para enganchar al público con la ciencia, para motivar a los chavales, y lo veo por todas partes. Como el carpintero que arregló nuestro porche, se acercó a mi mujer y le preguntó, ¿qué anda haciendo Abby? ¿Cuáles son las novedades de 3/Atlas? Y yo ni lo conozco. Así que ella me llamó afuera y le di un ejemplar de mi libro, firmado, y se sacó un selfie diciendo, mira, me tiembla la mano. No me lo creo, estoy al lado de ti porque estoy flipando con este objeto y sigo todo lo que haces sobre él. Otra persona me contó que había estado conmigo en una llamada de Zoom en un evento deportivo, estaba en un club de Santa Bárbara. Una vez que terminó la charla, alguien se acercó y comentó, ¿has mencionado a Abby? ¿Es Abby Lou? No me lo puedo creer, estabas hablando con él. Hay millones de personas en países de habla hispana que leen versiones traducidas de mis artículos en Oumuamua. Y sabes, en la última semana, cada día, en promedio, he dado entre 6 y 8 entrevistas en televisión, radio y periódicos. Estoy intentando transmitir el entusiasmo por la ciencia, que todo se basa en pruebas. Podemos responder preguntas apasionantes. Muchos de esos detractores no captan la idea principal. Algunos son individuos que, ya sabes, no han sacado ni un solo artículo científico en la última década. Son blogueros o youtubers que cuestionan el debate sobre un posible origen tecnológico. Y yo, en el último mes, he publicado una docena de trabajos científicos, mientras que ellos no han editado ni uno en 10 años. Sin embargo, pretenden rescatar la ciencia de, ¿quién? De los que la practican de verdad. Yo estoy en primera línea, realizando el labor científico. Además, lo divulgo al público porque creo que es clave. Podría motivar a los chavales a dedicarse a la ciencia si ven que resolvemos interrogantes fascinantes que sus padres se plantean mediante el método científico. Así que no sabemos con certeza si es un cometa. Lo descubriremos recolectando datos. Ese tipo de idea es un mensaje increíble, que no podrías transmitir ni invirtiendo 10,000 millones de dólares en el gran colisionador de hadrones y proclamando que has hallado una partícula nueva, porque, vale, has detectado una partícula nueva, lo anuncias al público después del proceso, sin que sigan los pasos ni capten las consecuencias, y no afecta a su vida cotidiana. Pero si Oumuamua resulta ser una sonda tecnológica, transformará la existencia de todos. Alterará el porvenir de la ciencia, el de la religión. Tuve un grupo de eruditos religiosos que vinieron a Harvard para charlar conmigo. Pertenecen a una entidad llamada Christianity Today. Me preguntaron si hallar extraterrestres impactaría en sus creencias religiosas. Les respondí que tengo 2 hijas y cuando nació la segunda, no disminuyó mi cariño por la primera.
Así que figurarse a Dios como un progenitor que solo atiende a un hijo es muy restrictivo. Deberíais alegraros si hay muchas civilizaciones, si tenemos hermanos. El único dilema es que, si los tenemos, podríamos envidiar a alguno porque es mucho más logrado que nosotros. Eso pasa con hermanos o hermanas más exitosos que uno. Podrías sentir celos, pero aparte de eso, es una prueba del talento de vuestros padres para criar a más de un hijo y manejarlo todo. Bueno, pero cuando vosotros. No soy una persona religiosa, por supuesto. Te aseguro que lo aceptaron, se quedaron encantados. Pues yo pensé al instante que, si existe algo así, soy como Einstein, creo en el Dios de Spinoza y eso. De todos modos, por definición, sería omnipotente. Sería omnipresente, omnipotente, omnisciente. No, no. La cuestión fundamental aquí, incluso si adoptas la visión de Spinoza de que el universo se identifica con la naturaleza, es si la naturaleza abarca más de una especie de seres inteligentes, más de una civilización. Considerando que hay miles de millones de análogos al Sol de la Tierra, ¿habría algún problema? No, imaginar el concepto, sin importar cuál sea tu idea de Dios, no hay inconveniente si piensas en ese marco, porque puede hacerlo todo. Así que ahí está. Esa es la respuesta, es omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Puede lidiar con cualquier cosa. Sí. Eso refuerza mi tesis de que, si lo imaginas activo, Dios se preocupa por nosotros. Puede preocuparse también por los hermanos, como hacen los padres. Y para nosotros, encontrarnos con hermanos en la Vía Láctea sería muy enriquecedor, porque aprenderíamos de ellos. A menos que los conozcas y tengan su propia religión, y digan que no, que Zeus y Hera son los verdaderos, ya sabes, si te topas con un choque religioso con una civilización alienígena, eso no acabará bien. Nunca lo ha hecho entre humanos. Oh, no, pero eso también ocurre cuando conoces a un hermano que comparte tu ADN y se separó de tu familia. Siempre existe el peligro de que hayan desarrollado visiones distintas sobre la vida y demás. Y eso hay que tratarlo, obviamente, y siempre. No sabemos si vemos naves tecnológicas entrando en el sistema solar y no sabemos si sus intenciones son benignas o maliciosas, y por supuesto, la forma de averiguarlo es intercambiar un mensaje o conseguir una mejor. Para tener una idea clara de lo que implica esta tecnología, depende de si se trata de un objeto que simplemente cruza nuestro sistema solar y se aleja, y solo buscan observar lo que encuentran en el camino. Es como un vehículo en una autopista, lo dejas pasar sin preocuparte por las consecuencias en tu casa. Todo depende de sus acciones. Mi visión básica es que no somos tan relevantes. Ese fue el mensaje de Galileo y Copérnico, no estamos en el centro del universo, y quizás tampoco seamos el foco intelectual del cosmos. No les importamos. Nosotros hemos existido solo unos pocos millones de años, mientras que ellos iniciaron su travesía hace miles de millones, antes de que apareciéramos. Solo están de paso, intentando descubrir algo. No podemos comprenderlo del todo porque llegaron a nuestro vecindario antes de que nosotros llegáramos al suyo. Probablemente sean más avanzados que nosotros o hayan tenido más tiempo. Así que propongo solo vigilar lo que ocurre en nuestra calle cósmica y en el patio trasero. Averiguar si hay un vecino inteligente sin partir de la idea de que ya conocemos la respuesta o sin hacer malabarismos mentales. Aquí defiendo lo contrario a lo que pasa en la teoría de cuerdas, donde hay una hipótesis sobre dimensiones extras que no se puede verificar en un laboratorio. En cambio, propongo una suposición que sí se puede comprobar mirando al cielo, y el único catálogo interestelar que existe es. Sí, observa otros objetos interestelares. El único impedimento serían los escépticos que insisten en que no hace falta mirar, que ya saben la respuesta, es un cometa. ¿Y cómo te atreves a plantear otra cosa? Bueno, no puedo ignorarlo. Mencionaste el principio copernicano y tengo que seguirlo, no creo que sea un unicornio. No pienso que la civilización humana sea única en el universo, ni que estemos solos de verdad. Básicamente, no lo creo. Eso es justo mi perspectiva. Hace unos años, el gobierno polaco me invitó a dar una charla en el 450 aniversario del nacimiento de Copérnico, en su ciudad natal en Polonia, y el título fue La próxima revolución copernicana.
Es exactamente lo que acabas de decir. También se relaciona con el principio de mediocridad. No puedo suponer que no formo parte de una población estadística de eventos similares, como todo lo demás en el universo. ¿Por qué iba a ser única una civilización tecnológica humana o alienígena? No veo cómo podría serlo. Eso no implica escasez. Puede ser infrecuente en un momento dado, por el factor temporal, quizás no existamos al mismo tiempo que otra civilización, al menos cerca, pero eso no cambia nada en cuanto a intercambiar basura e interestelar. Mi ejemplo es el Tesla que Elon Musk lanzó hace 1 millón de años, que llega a un sistema solar. Ahí está. Tiene una vida mucho más larga que cualquier humano. No sabemos cuánto durarán las civilizaciones humanas o alienígenas, pero si perduran millones de años, su basura estará por todas partes. Sus botellas de Pepsi surcando el sistema estelar no es una idea tan loca. Lo que une todo lo que he dicho es la necesidad de humildad. La humildad implica no fingir que sabemos la respuesta de antemano. No actuar como los adultos de la sala. No pretender saber el camino correcto, sino explorar diversas opciones. Podemos buscar señales de radio, pero también paquetes en nuestro buzón. Podemos indagar en microbios, pero al mismo tiempo en seres inteligentes, porque no sabemos qué es más fácil detectar. Esa humildad nace de la curiosidad, permitirse cuestionar sin asumir probabilidades. La única forma de hallar la verdad es recolectando datos. Eso también pide humildad respecto a quien se erige como experto y dicta la respuesta a los demás. El público está harto de eso, de que los expertos den lecciones en salas de conferencias o ruedas de prensa sobre lo que hay que saber, porque a menudo lo que afirman termina siendo erróneo. Vemos esta dinámica de cámaras de eco en cómo se distribuyen los fondos en la ciencia, con comités de selección que reparten el dinero basados en sus burbujas. Favorecen a sus amigos y no se apartan del camino trillado porque quieren financiarse por lo que sea que hagan. Y ya sabes que eso es un círculo cerrado. No hay control sobre a dónde va el dinero ni sobre cuán innovadora es la investigación científica, ni si se están explorando otras vías. No. Si los expertos dicen que este camino merece estudio, todos nos lanzamos por ahí, y al final, si no hallamos la supersimetría en el gran colisionador de hadrones, bueno, tomamos una dirección equivocada, pero al menos sabemos que lo intentamos. ¿Y qué pasa con las otras rutas? ¿Qué hay de los demás enfoques para la gravedad cuántica? ¿Qué tal otras estrategias para SETI? No solo señales de radio o electromagnéticas, ni láseres, sino revisar directamente objetos que se acerquen a la Tierra. ¿Por qué no investigar eso? Sabes que nunca descubriríamos que nos estamos perdiendo algo si no lo miramos. Eso exige un toque de humildad, ¿vale? Significa que no deberías actuar como el adulto sabio de la sala. Mejor finge ser el niño curioso que recorre el universo con asombro, listo para aprender algo fresco. Al final del día, si miras atrás a las religiones tradicionales, todo giraba en torno a decir que existe una entidad sobrehumana, y por eso la gente no se sentía la más poderosa. Cuando Friedrich Nietzsche proclamó que Dios ha muerto, le siguió 1 siglo y medio de ciencia y tecnología moderna, con esa arrogancia de que los humanos estamos en la cima de la cadena alimentaria. Pero eso pronto se romperá por nuestra propia invención. La inteligencia artificial, en unas décadas, podría tener capacidades superhumanas, cognitivas, y nos recordará que no estamos en lo más alto. De hecho, es una máquina que creamos la que nos supera. Y aún antes, podría ser una inteligencia alienígena superior a la nuestra la que encontremos, si solo mantenemos la mente abierta. En ambos escenarios, nos daremos cuenta de que no lideramos la cadena. Por eso, deberíamos cultivar humildad, y eso implica aprender del mejor modo, de las pruebas, de los datos. Pero si te convences de que no necesitas datos, que ya sabes la respuesta, jamás admitirás tu error. Creo que, viniendo de ser autor de ciencia ficción, la idea más divertida es que, si hay algo así por aquí, está para impedirnos crear una inteligencia artificial que salga del planeta y ponga en riesgo la galaxia. No podéis, ya sabéis, estamos aquí como una operación policial. No podéis desarrollarla. Eso sí se preocupan por nosotros. La verdad, mi apuesta es que, por nuestro bien, deberíamos buscarlos para inspirarnos y mejorar.
Necesitamos modelos a seguir mejores que los de la geopolítica. Un ejemplo superior vendrá de otra estrella, y eso nos beneficiará. No es que ellos nos requieran. Pienso que no les importamos mucho, y si pasan de largo, es por otro motivo. Debemos aprender de ellos. Por eso, con humildad de nuevo, cuando Enrico Fermi preguntó en 1950, ¿dónde está todo el mundo?, mientras comía en los Álamos debatiendo sobre extraterrestres, esa pregunta es la que formula cualquier persona sola. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está mi pareja? Y lo que le dices a alguien solo es, no seas tan arrogante. No eres tan irresistible. Tienes que salir. Mira por las ventanas en busca de vecinos. Entra en apps de citas. Sé proactivo. Y esto es en serio, si consideras las escalas de tiempo y espacio que nos brinda el universo, son inmensas. Para que nos creamos las criaturas más relevantes jamás creadas, habiendo miles de millones de análogos Tierra-Sol solo en la Vía Láctea, más 1 trillón de galaxias en el volumen observable del universo y muchas más allende el horizonte cósmico. Solo imaginar que ocupamos un rol central es puro deseo ilusorio. Recuerdo a mis hijas creyendo que eran el eje del universo, lo más importante, porque de bebés su conjunto de datos de entrenamiento, ya sabes, puedes verlas como modelos de lenguaje grandes, su aprendizaje dependía de eso. El conjunto de datos de los infantes se limita al entorno inmediato. Así que, de pequeñas, pensaban que el mundo giraba en torno a ellas, porque solo veían nuestra casa y la atención que les dábamos los padres, y creían ser lo principal. Con el tiempo, al crecer, avistaron casas desde las ventanas al levantarse, pero ni se les ocurrió que esas viviendas albergaban humanos como ellas, niños como ellas, merecedores de igual atención. La sorpresa llegó el primer día en el jardín de infancia, cuando vieron a un montón de niños iguales a ellos, algunos incluso más dotados, y nosotros, como sociedad y también, ya sabes, como parte del mundo académico, no hemos avanzado lo suficiente en nuestra visión. Todavía discutimos si seremos, ya sabes, la única forma de vida y el universo es algo excepcional, centrado en que nosotros lo resolvamos todo, igual que mis hijas cuando eran bebés. Solo digo que quizá no sea así, considerando las cifras y las probabilidades. Vamos a ser modestos. Vamos a adoptar una humildad cósmica. Exploremos el universo con curiosidad, sin dogmatismos. ¿Sabes? La mejor forma de distinguir a un dogmático o un teórico de conspiraciones de un científico auténtico es darles una tonelada de datos a todos. El conspiranoico o el dogmático se pondrá nervioso con eso, porque cualquier información o prueba podría chocar con sus creencias. Un científico de verdad se alegrará mucho. Cuantos más datos, mejor. Aunque contradigan lo que pensaban antes, porque es una oportunidad para aprender. Aprendemos de los datos, de las evidencias. A lo largo de la historia de la ciencia, sabemos que nos equivocamos con frecuencia. La corriente principal se ha equivocado. Piensa en la mecánica cuántica, nadie la preveía. Nadie la pidió. Fue una sorpresa total que la realidad física no sea determinista. Los sistemas cuánticos muestran entrelazamiento, una acción espeluznante a distancia, como la llamó Einstein. Él mismo tenía problemas con eso. No estaba nada claro cómo interpretarlo. Ni siquiera que surgiera de entrada. ¿Y qué nos enseña? Que si montas un relato de investigación donde ya sabes de antemano que vas a hallar, no descubrirás nada. ¿Por qué? Porque un gran descubrimiento es algo imprevisto por definición. Así que hay que ser humilde y buscar caminos variados hacia la verdad. Y, además, permitirse aprender algo que desafíe tu dogma o tu paradigma. Deja que un objeto que entre en el sistema solar sea lo que sea. No tiene que ser un cometa. Veamos qué dicen los datos. Y recojamos esos datos. Ahora, tengo 2 preguntas finales, pero antes debo soltar una observación. Si te topas con una inteligencia alienígena, una superinteligencia no biológica, podría, para insistir en esto, estar aquí solo porque estamos creando inteligencia artificial. Quizás nosotros no importemos, pero la IA sí. Y de repente, la inteligencia alienígena se lleva el ChatGPT por el universo, ¿no? Y toda la civilización humana se queda como, ¿eso era todo?
Es una observación genial, de verdad. De hecho, Martin Buber, un filósofo que estuvo en la Universidad de Princeton hace un siglo, propuso 3 tipos de interacciones entonces. Una era entre humanos y objetos, otra entre humanos y humanos, y como era religioso, incluyó la de humanos con Dios. Pero claro, en esa época no había ordenadores ni sistemas de inteligencia artificial. Y lo que enfrentamos ahora son interacciones extras, entre humanos e IA, y entre IAs entre sí. Imagina que tan rápido aceleraría la IA si se autocorrigiera e interactuara con otras IAs sin humanos de por medio. Al final, está la IA hecha por humanos interactuando con IA hecha por aliens. Por cierto, la inteligencia alienígena también es IA, así que no la simplifiquemos. Y, por supuesto, si ambas se basan en silicio, la IA humana y la alienígena podrían sentir más afinidad entre ellas que con nosotros, que somos de carne y hueso. Y, como dices, en teoría, nuestra propia IA podría ayudarnos a descifrar cualquier mensaje de una visita, porque quizás nuestro cerebro no dé la talla y sea como el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial, que Alan Turing resolvió con máquinas. En principio, podríamos necesitar una IA superhumana creada por nosotros para entender la IA alienígena. Si es que pudieran, porque apostaría a que descifrar el enigma fue una cosa, pero el código de los Estados Unidos, basado en lenguas como el navajo, desconectadas de cualquier idioma humano existente, nadie lo rompió porque no teníamos la clave. Y tuvimos suerte de tenerla. Pero dudo que ese código se haya quebrado alguna vez, ¿verdad? Sí. Codificar es un arte que en el futuro podría dominar los ordenadores cuánticos, que funcionan de forma muy distinta a los tradicionales. Y sabes, y por supuesto, la cuestión es que utilizan los alienígenas y cuán elaborada es su lengua. Es un tema fascinante, y cuando nos topemos con un aparato operativo, eso desbloqueará campos enteros de estudio. Mi deseo es que también nos motive, al darnos cuenta de que han cruzado distancias inmensas hasta llegar a nuestro planeta natal, mientras aquí afrontamos toda suerte de amenazas existenciales. Deberíamos lanzar una plataforma espacial con tripulación humana para un viaje prolongado hacia otros destinos. No es algo sencillo, pero me parece mucho más estimulante que dirigirse a Marte. ¿Por qué? Porque Marte es solo otra piedra cercana a la Tierra, sin atmósfera, azotada por tormentas de polvo. La temperatura superficial varía cientos de grados. No hay protección contra los rayos cósmicos, quizás solo sobrevivas si te refugias en una cueva subterránea. Lo que quiero decir es que pasar de la Tierra a Marte, por muy grandioso que suene, es como nacer en un árbol de la selva y pensar, mira, a lo lejos hay otro donde quizás haya más recursos, si algo le pasa al nuestro, tal vez ocupemos ese. Ir de la Tierra a otra roca se parece mucho a eso. Pero el problema es que no resuelve el dilema a largo plazo. Salimos de la jungla, tras millones de años, ahora habitamos rascacielos en urbes por todo el globo. El salto de los árboles selváticos a los edificios urbanos fue una metamorfosis brutal, un entorno radicalmente distinto, ya que en la ciudad lo tienes todo a mano. Pasar de un rascacielos moderno a explorar el espacio me resulta un paso menor que el de un árbol a un edificio. En el futuro lejano, creo que debemos planificar con detalle la creación de hábitats espaciales, una plataforma no como la estación orbital actual, sino un lugar para residir a largo plazo que pueda recorrer grandes trayectos. Eso me atrae más que visualizar un cohete gigantesco llevando gente a Marte, porque una vez allí, el sitio es más hostil y exigente para la vida. ¿Cuál es el sentido de un viaje sin retorno donde mueran pronto por 1000 riesgos? Tenemos que ser más listos y montar algo como la nave de Noé. Noé construyó un arca para preservar animales del diluvio universal. En mi libro hablo de la nave de Noé, y escribí Interstellar donde lo desarrollo. Sería el paralelo moderno del arca de Noé, pero salvando emisarios de la humanidad en el espacio, quizás interestelar. Hablo de algo para el porvenir. El Sol se formó en el último tercio de la historia cósmica, hace 500 millones de años, justo un tercio de la edad del universo. Llegamos tarde a la fiesta. La mayoría de las estrellas nacieron miles de millones de años antes que el Sol. Las vemos en la Vía Láctea, las datamos, y sabemos que la mayor parte, como el Sol, surgieron mucho antes. Así que la celebración empezó sin nosotros.
Otras civilizaciones pudieron existir hace miles de millones de años. ¿Dónde está todo el mundo? Si lo preguntas por los humanos en la Tierra, ha habido 100,000 millones a lo largo de los últimos millones de años. La mayoría están muertos. Ahora solo hay 8,000 millones vivos. El resto, fallecidos. Lo mismo podría pasar con otras sociedades, no solo existieron eones antes, sino que ya se extinguieron. Aún así, algunas podrían persistir, las que enviaron delegados al espacio interestelar. Si queremos dejar un legado que custodie los principios de nuestra civilización y nos represente, mejor ambicionar plataformas espaciales que transporten humanos, no solo cerca de la Tierra o a una roca como Marte, sino hacia lo interestelar, con varias generaciones a bordo. La noción no es nueva, es la visión de Jeff Bezos, aunque se remonta más atrás. Su profesor, Gerard K. O'Neill, ideó cilindros O'Neill donde la gente viviría en estructuras colosales, y podrías impulsarlos hacia las estrellas. ¿Es factible una nave generacional? Sí. Entonces, aquí va mi duda. ¿Podría ser que Oumuamua sea una de esas? Bueno, quizá en Encuentro en Rama, el tamaño de Rama en la novela de ciencia ficción de C. Clarke, una obra excelente, era un cilindro, con un diámetro de 20 kilómetros y una longitud de unos 50 km, que no se aleja mucho del tamaño estimado depende del tamaño inferido para Oumuamua. Esa es una pregunta enorme, pero el tema es si leíste la novela y si te gustó. Grande con Rama. No leí la novela. En realidad me enteré de ella después de escribir mi trabajo sobre Mon Mon, y la gente me dijo que debería echarle un vistazo. Ahora bien, no soy fan de la ciencia ficción porque a menudo la trama se aleja de las leyes físicas que conocemos. Me encanta hacer ciencia donde sigo las normas de la física tal como las entendemos y dirijo mi imaginación a partir de eso. Pero me incomoda cuando alguien habla de cosas que sé que, bueno, no hay evidencia de que existan. Bueno, además, sin capacidad para eso se convierte en fantasía, pero la buena ciencia ficción dura, como la de Arthur C. Clarke, era bastante hábil en eso. Sí. Donde hay algo de plausibilidad, aunque no del todo. Era sin duda muy visionario y sabio, y preferiría aprender de un escritor de primera en ciencia ficción que de un científico de segunda. Ahora mi última pregunta para ti, Dr. Lou, es esta. El proyecto Galileo, tienes un nuevo observatorio que entrará en funcionamiento. Cuéntanos sobre eso. Sí. Así que en los últimos 4 años hemos diseñado el esquema de un observatorio que vigila todo el cielo de forma constante en infrarrojos, luz visible, radio y audio. Y eso es muy distinto de los observatorios astronómicos habituales, que suelen centrarse en una pequeña parte del cielo en cada momento. La razón es que queremos examinar cualquier objeto dentro de la atmósfera terrestre que se mueva a gran velocidad por el firmamento. Deseamos averiguar si todos son conocidos. Si todos provienen de humanos, como drones, globos, aviones, helicópteros, satélites, o si son naturales, como aves. Verificar si hay algún elemento atípico. Para eso, necesitamos determinar la distancia de cada objeto que capturan nuestras cámaras. Esa función estará a nuestra disposición en un mes, porque instalaremos varias unidades en cada observatorio que observen el mismo objeto desde ángulos diferentes. Es como el método de paralaje o triangulación, y por cierto, la razón de que tengamos 2 ojos es para defendernos de depredadores que puedan estar cerca. Podemos triangular y calcular su distancia y el grado de peligro. Así que, el proyecto Galileo usará varias unidades de ese tipo, ojalá en un mes, y empezaremos a obtener distancias. Hasta ahora, sin distancias, ya sabes, detectamos unos pocos millones de objetos al año. De esos, sin medidas de distancia, podemos clasificar el 97% como hechos por humanos o naturales mediante software de inteligencia artificial y aprendizaje automático, entrenado con objetos familiares. Y claro, a medida que acumulemos más datos, este programa será más preciso. Pero las distancias son clave para calcular la velocidad o la aceleración de los objetos, de modo que podamos verificar si entran en los límites de rendimiento de los objetos conocidos, ya sean artificiales o naturales. Y esa habilidad lo cambiará todo,
porque entonces podremos analizar objeto por objeto, buscar anomalías que superen lo que imaginamos con base en lo que conocemos. Y estoy deseando ver si hay algún objeto así, porque el director de inteligencia entregó 3 informes al Congreso de Estados Unidos sobre fenómenos anómalos no identificados, y me invitaron el 1 de mayo de 2025 a dar una charla sobre el proyecto Galileo al Congreso, y les informé de lo que estamos haciendo con el proyecto Galileo, y espero que en los próximos meses podamos decir algo estadístico sobre si hay objetos anómalos. Estamos terminando la construcción de 3 observatorios. Uno ya existe en Massachusetts, en la Universidad de Harvard, otro en Pensilvania y un tercero en Nevada. Los manejaremos todos y veremos qué surge. El proyecto Galileo también tiene una rama que intenta recuperar materiales de meteoros interestelares. Son objetos que chocan con la Tierra a una velocidad que indica que vienen de fuera del sistema solar. Hubo uno reportado en 2014 por los satélites del gobierno de Estados Unidos, y los datos aparecieron en un catálogo de la NASA. Organizamos una expedición al Océano Pacífico para buscar los materiales. Analizamos lo que recuperamos y encontramos una composición química inusual en alrededor del 10% de esas gotas fundidas que obtuvimos. Y habrá un documental de Netflix que mostrará cómo fue esa expedición y la investigación en el proyecto Galileo relacionada con eso, que saldrá a principios de 2026, lo que permitirá al público emocionarse e interesarse de nuevo por la ciencia basada en evidencias. Y por último, una de las vías de investigación más recientes que seguimos es acceder a los datos que vendrán del Observatorio Rubin, buscando objetos interestelares que podrían tener origen tecnológico. Y en conjunto, queremos descubrir si hay alguna prueba de artefactos extraterrestres cerca de la Tierra que nos den pistas sobre un vecino cósmico. Algo así como hallar una pelota de tenis de otro vecino en nuestro jardín trasero. Todo es diversión y juegos hasta que la pelota te da en la cara. Ahora, Dr. Lo, gracias por venir con nosotros hoy, y todo el mundo debería echar un vistazo a los libros del Dr. Loe, que están disponibles en todas partes. Ideas interestelares y extraterrestres, y conceptos fascinantes que vale la pena tener en cuenta sin duda. Dr. Loe, ¿te das cuenta de que fuiste el primer invitado en este programa hace muchos años? Creo que unos 8 o algo por el estilo. Bueno, eso habla de tu mente abierta, y has hecho un trabajo fantástico divulgando la ciencia. Y de verdad, ¿sabes? Me preguntaron en un podcast hace unos meses cómo quiero que me recuerden. Y respondí que por mi trabajo futuro, porque lo mejor está por llegar. Yo pienso que no quiero que me recuerden a mí. Lo que sí quiero es que se recuerden las charlas que estoy grabando. Siempre me ha dolido que no haya suficientes entrevistas con Einstein. Hay poquísimas, y oye, las puedes buscar en YouTube, por cierto. Así que lo que intento es registrar a las personas realmente brillantes de este mundo, más allá de lo habitual, y sabes que eso es clave por otro motivo, porque si acumulas un montón de entrevistas, en teoría podrías entrenar un sistema de IA con ese material, de modo que incluso después de que la persona muera, podría generarnos un avatar o algo parecido que responda a preguntas futuras basándose en cómo pensaba, actuaba y razonaba esa persona. Ese es el mañana. Esa es la realidad que nos espera. Así que, ojalá esta entrevista se use para alimentar un sistema de IA mucho después de que me vaya, y que haya algo que me represente en la red con quien puedas charlar aunque ya no esté. Solo esperemos que sea fiel y no tenga intenciones propias para tergiversar la info. Y gracias, Dr. Love. Gracias por invitarme. Event Horizon y mi canal están ahora disponibles como podcast en Apple Podcast, Spotify y membresías de YouTube. Episodios tempranos sin anuncios, extras y contenido para dormir. Apúntate ya clicando los enlaces de abajo a tu plataforma favorita. Calor. 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 Aplausos, música, calor. Música, calor. Calor. Música,